Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a dar comienzo en esta oportunidad al capítulo 16 de Apocalipsis. Y como es nuestra costumbre, vamos a pedir al Señor que nos acompañe y se lo vamos a pedir a través de la oración. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias por este tiempo, por este importante tiempo para nuestras vidas, que nos permite conocer su palabra y que nos permite conocer también los propósitos suyos para nuestra vida hoy y para aquellos que han de vivir en el futuro. Gracias, Señor, por conocer, por permitirnos conocer lo que el tiempo futuro nos depara y también que nos permite prepararnos y estar a cuentas con usted durante el periodo actual de nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por esa oportunidad. Pido su bendición por cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, decíamos entonces que vamos por el capítulo 16 y les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas ahí en ese capítulo de Apocalipsis 16. La semana pasada, en el capítulo 15, tratamos el tema de la preparación de las 7 plagas postreras. Y estas plagas postreras son el contenido de las 7 copas de la ira de Dios. Lo que veremos ahora es la consumación de estos juicios. Esta serie de 7 plagas o 7 juicios, como podríamos llamarlos también, o también las 7 copas en esta oportunidad, se suman a las 2 series anteriormente vistas, que fueron los 7 sellos y las 7 trompetas. Y a diferencia de los juicios anteriores, de la serie de juicios anteriores, estos se suceden rápidamente. Los juicios de las copas ahora se van a producir de manera muy rápida y consecutiva, sin el interludio o el paréntesis que tuvieron los anteriores juicios o las anteriores series. Como por ejemplo, durante la serie de los sellos, cuando se estaban abriendo los sellos y Dios, el Señor, enviaba sus juicios a la tierra, llegábamos al capítulo 6, al sexto sello, y se producía entonces un interludio, un lapso, una interrupción para proponer otro tema. Por ejemplo, en el capítulo 6 vimos nosotros los sellos y se produce la interrupción o el paréntesis en el capítulo 7 que nos permitió tocar el tema de los 144.000 y también acerca de la multitud de gentiles, esos 2 grandes grupos de personas que participaban durante la tribulación. Luego avanzamos al capítulo 8, donde pudimos ver las 7 trompetas, o las 6 trompetas más bien dicho, entre los capítulos 8 y 9. Ahí también tuvimos un interludio, un paréntesis, en el capítulo 10 y parte del capítulo 11 para tratar los temas de 2 visiones que vio Juan, uno de un ángel poderoso y la visión de los 2 testigos, esos 2 testigos que fueron muertos por Satanás y cuyos cadáveres fueron expuestos durante 3 días en la plaza principal en Jerusalén. Eso estuvo allí durante esos capítulos. En el versículo 15 de ese capítulo 11 entonces se dio inicio a la 7ª trompeta, que nos presentó en los capítulos 12 y 13 7 personajes importantes que habían de analizarse. Estos personajes eran la mujer, que representa
a Israel, el dragón escarlata, Satanás, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el ángel, que era el ángel Miguel, y el vástago de la mujer, que representaba a los gentiles, y la bestia que salía del mar y la bestia que salía de la tierra, y que representaba el anticristo. Bueno, y luego de eso pasamos al capítulo 14, donde pudimos también apreciar varios anuncios. Entre ellos vimos el cántico de los 144.000, el cordero en el monte de Sión, el juicio a los adoradores de la bestia, la visión del faraón, oración por los que murieron en Cristo y aquellos que fueron martirizados. Y de ahí saltamos al capítulo 15 que anteriormente vimos, y que era el capítulo que decíamos un capítulo de preparación de las 7 plagas postreras. Entonces tenemos ahora que este capítulo 16 nos presenta la consumación de esas 7 plagas postreras. Este capítulo 16 es un capítulo solemne en el que Dios interviene de diferentes formas, formas sobrenaturales, por supuesto, para juzgar a este mundo. Importante aquí es no buscar explicaciones lógicas de la lógica humana, estamos hablando de la sabiduría humana, ¿no? O científicas. Desde la mirada de Dios, por supuesto, sí hay lógica, hay ciencia y hay sabiduría. Ahora, este capítulo, algo importante de destacar en este capítulo, y digno de asombro, además, y de pesar también, es la dureza del corazón humano, que a pesar de padecer todos estos tremendos juicios de Dios, horribles juicios, no se observa evidencia de arrepentimiento, y como también se observa que a estas alturas del comportamiento humano, digamos, por parte de Dios, tampoco hay una invitación al arrepentimiento. Esas son dos cosas que son muy relevantes dentro de lo que ocurre también, aparte de los juicios mismos, que son terribles, dentro de este capítulo 16. Bueno, y en este capítulo, como decíamos, se consuma la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Vamos entonces al capítulo y vamos a dar lectura a los primeros 2 versículos, versículos 1 y 2 de este capítulo 16, que dicen así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Juan dice aquí, dice que él oyó una gran voz proveniente del templo. Suponemos que esa gran voz es la voz de Dios, que ordena a 7 ángeles derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esta primera copa contiene una úlcera maligna y pestilente. Por úlcera entendemos inflamaciones en la piel, erupciones, que son como especie de pudrición de la piel. Algunas versiones de otras Biblias se refieren a esta parte como una úlcera maligna y dolorosa. Cambia la palabra pestilente por dolorosa, úlcera maligna y dolorosa. Hay similitud con las plagas que Dios también propinó a Faraón durante la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto.
Eso en el Éxodo capítulo 9, en los versículos 9, 10 y 11. Si nosotros buscamos una razón, o más bien dicho, podríamos decir que nosotros conocemos la razón por la cual Dios establece los juicios o estos castigos a la humanidad, y que son el pecado de la humanidad y todo el horror que el hombre ha ido desarrollando producto de este pecado, de esta maldad. Sabemos entonces que Dios envía por esa razón estos juicios, pero es motivo de pensar, de analizar por qué Dios escoge este tipo de juicios, esta forma de enjuiciar a los hombres. Y podríamos pensar que ese aspecto repulsivo, repugnante de las llagas y la pestilencia del ser humano que va a verse enfrentado con ese castigo, es una imagen, tal vez, estamos suponiendo, es una imagen de cómo Dios ve al pecador. Dios nos ve como pecadores de esa forma, de una manera repulsiva. Imagínese usted, nosotros vemos a una persona que su piel completa, toda, está llena de llagas, de heridas y cosas que supurando, en fin, y pestilente, con una hediondez. Es repulsivo a nuestra imagen. De esa es la forma tal vez que Dios nos ve con nuestro pecado. El profeta Isaías usó una descripción similar en el capítulo 1. Vamos a buscar a Isaías en el capítulo 1, verso 6. Y dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vamos entonces ahora a la segunda copa. Esto está en el versículo 3. Leámoslo. Dice el versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, es lo que dice el versículo. Y esto nos recuerda el juicio de la segunda trompeta que vimos ya anteriormente en el capítulo 8, entre los versos 8 y 9. Y la primera plaga también contra Egipto en el Éxodo capítulo 7, versos 20 al 25. Pero esta plaga, a diferencia de las anteriores, será de una extensión total. En la anterior decíamos que una parte de los mares o del mar iba a ser dañado. En este caso es de manera total, absoluta. El agua en los océanos del mundo se volverá espesa y oscura, coagulada como la sangre de un cadáver. Imagínense el mar, hermano, viéndolo ya no con agua, sino con una sangre coagulada, una sangre de cadáver, de muerto, horrible. Y además la mortandad de toda especie marina y su descomposición añaden aún más calamidad a este juicio. Es un juicio realmente terrible. A eso también podemos sumarle, ya entrando a nuestros propios análisis, sumar, qué sé yo, que el transporte marino se va a ver afectado y un montón de daños más que podría causársele a la humanidad. En el verso del 4 al 7 tenemos la tercera copa, versículos del 4 al 7, que dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía:
Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, en este derramar de la tercera copa tenemos un golpe a los ríos, y este tercer juicio se asemeja a la tercera trompeta en Apocalipsis 8 del día al 11, pero mucho más intenso, y además las aguas se convierten en sangre. En el anterior juicio las aguas se pusieron amargas, en esta ocasión se convierten en sangre. Y como todos sabemos, pero no todos hemos sufrido la falta de agua, este es un elemento esencial para la vida. Solo habrá sangre. Imagínense, hermano, la posibilidad de que nosotros podamos estar en una escena como esa, de que el agua se nos convierte en sangre y con una sed horrible, y que tengamos que beber la sangre. Y yo creo que en una circunstancia como esa sí lo haríamos. Yo me recuerdo en una ocasión que se hablaba de durante la Segunda Guerra Mundial, a un buque que fue, un submarino me parece que fue atacado y estaba incendiándose, y hubieron sobrevivientes, curioso, y estos contaban que el humo era tan asfixiante, y la sed, la sequedad de la garganta, la necesidad de un líquido, ¿ya? Llegó a algunos, los sobrevivientes de esa manera, sobrevivieron a beberse los líquidos de esos recipientes donde ellos escupían. Esas cosas se tomaron y fueron la forma en que ellos pudieron sobrevivir. Una cosa horrible, terrible. La necesidad de algo nos convierte en seres que somos capaces de cualquier cosa. Tampoco podrán lavar sus úlceras con agua. La falta de higiene producirá transmisión de todo tipo de enfermedades. Bueno, todo esto es muy terrible, es muy dramático. La escena que aquí se presenta es realmente inimaginable y horrible. Realmente nuestra imaginación podría verse sobrepasada con aquellos hechos que van a ocurrir en ese tiempo. Y sin duda, en este tiempo habrán, y sobre todo en aquellos tiempos, habrán personas que se preguntarán cómo un Dios de amor y de misericordia puede enviar semejantes castigos. Gente que lee las escrituras ahora y ve lo que Dios va a hacer en aquel tiempo, en el futuro, más los que decíamos, los que estén viviendo en eso, se van a preguntar cómo Dios puede enviar un castigo tan terrible. ¿Acaso no es un Dios de amor? Bueno, el versículo 6 de este capítulo nos responde diciendo que el Dios eterno juzgará con justicia, porque ellos han matado a los creyentes y los predicadores del Evangelio. Estas son gente malvada, hermano, gente terrible, y que han matado a muchos creyentes, predicadores del Evangelio. Eso ha sido descrito ya en las páginas anteriores de este estudio, en los capítulos 6 de Apocalipsis, entre los versos 9 y 11, en el capítulo 7 también, 9 y 17, en el capítulo 11, en el capítulo 17 y en el capítulo 18 se habla acerca de estos terribles actos en contra de los creyentes, de aquellos que han predicado la palabra del Señor. Y el ángel exonera a Dios de cualquiera acusación de injusticia. Esa generación es perversa y sin paralelo en la historia. Por lo tanto, el juicio de Dios es justo
y proporcional. Y está en la ley. En Éxodo 21, 25, 27 dice, Éxodo 21, 25, 27 dice, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Es lo que dice la ley. En el Levítico 24:19, un poco más adelante, 24:19 dice, y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Y Hebreos es un poco más extenso, pero importante revisarlo también. Hebreos capítulo 10, del verso 26 al 31. Del 10 del 26 al 31 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y el versículo 31 termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pues entonces, el actuar de Dios, los juicios de Dios, son justos y proporcionales. Y están además, como decíamos, en la ley. Los versículos del 8 al 9 nos hablan acerca de la cuarta copa, del 8 al 9, y dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. La cuarta plaga afecta al sol. En Apocalipsis 6:12, ahí también se habla acerca de que el sol fue afectado, pero de manera distinta, de manera diferente. Ahí el sol fue oscurecido, una parte del sol fue oscurecida. En esta ocasión, el sol quemará a los humanos por el aumento de las temperaturas. Es de suponer que los glaciares se fundirán y el aumento del nivel del mar inundará todas las ciudades del mundo. Malaquías anunció un juicio similar en el capítulo 4:1. Malaquías capítulo 4 verso 1. Me estoy demorando en Malaquías. Malaquías Miqueas, Malaquías. Nos demoramos un poco, pero este no estaba preparado. Malaquías, decíamos, capítulo 4, versículo 1
dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hay una palabra que menciona aquí Malaquías, que dice que en aquellos tiempos todos los que hacen maldad serán como estopa. Y la estopa es un material que resulta del proceso de limpieza del lino o del cáñamo. Y es un material que arde fácilmente al contacto de una llama. Eso es lo que Malaquías nos trata de decir para aquellos que hacen la maldad, que arderán como la estopa con el calor del sol. No hay duda por parte de los hombres en estos juicios, en esta cuarta trompeta, que estos castigos provienen de Dios. Ellos no dudan eso. Y también saben que Él, Dios, es el que tiene el poder sobre estas plagas. Y lejos de arrepentirse, blasfemaron contra Dios. Algunos piensan que el hombre puede arrepentirse si conocen el juicio de Dios y si tuvieran conocimiento acerca de cómo es el infierno. Pero eso es un error. En ese tiempo el hombre experimentará de manera muy real lo que es el infierno, y lo único que producirá en ellos es mayor endurecimiento en su corazón. En la historia del hombre rico y Lázaro, el hombre rico, una vez que estaba en ese lugar de tormento, le pide al padre Abraham que envíe a alguien, dice, porque él tiene a su familia, a sus hermanos, para que no vayan, que envíe a alguien para que les dé aviso y no vayan a parar a ese lugar donde él está. Y Moisés, o el padre Abraham, bien dicho, les dice que eso no es necesario, que para eso tienen la ley de Moisés y los profetas. Esa historia está en Lucas, capítulo 16, verso 29, lo preciso que hablábamos. Y que nos demuestra que el hombre, a pesar de tener el conocimiento de cómo es ese lugar de tormento, llamado el infierno, que muchos tratan de no pronunciar, a pesar de ese conocimiento, los hombres no van a deponer su actitud. Muy por el contrario, como dice esta parte de la escritura, endurecieron aún más su corazón. En la quinta copa la podemos encontrar en los versículos del 10 al 11. Estamos en Apocalipsis 16, versículos del 10 al 11. Entonces vamos a observar acerca de la plaga de las tinieblas. Leamos lo que dice el versículo 10 y 11. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La quinta copa se derramó
directamente sobre el trono de la bestia. Y este es un juicio sobre Satanás y su reino. Anteriormente, en los capítulos anteriores habíamos observado que toda la tierra se iba en pos de la bestia y la adoraban, ¿ya? Y todos, gente ahí, todos se preguntaban, decían, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra la bestia? Eso lo vimos en el capítulo 13. Ahora, el arrogante desafío de la bestia, que había establecido su trono imitando a Dios, va a ser juzgado para siempre. El esplendor de su trono, esa luminiscencia que tenía su trono, se apagará con la plaga de las tinieblas, sin que la bestia pueda hacer algo para impedirlo. El hombre prefiere las tinieblas a la luz. Y esto, esas tinieblas es lo que consigue. En Juan 3:19, el Señor Jesucristo dijo, Juan 3:19, importante siempre lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues aquí se está cumpliendo lo que el Señor decía, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces estos hombres se sentirán inseguros cuando vean oscurecerse aquello en lo que ellos habían puesto su fe y su esperanza. Todo ese resplandor, tal vez de la economía, de la opulencia, del poder, de los gobiernos, etc. Toda esa tremenda luz en la cual ellos habían puesto su fe, de pronto se veía absolutamente dañado por las tinieblas. El resultado, un terrible dolor. Mordían, dice la palabra, de dolor sus lenguas. Qué horrible, hermano, es pensar que a pesar de eso, a pesar de todo ese dolor que ellos están experimentando, no le piden perdón a Dios. No hay arrepentimiento. Y tal vez suene burdo lo que voy a decir, pero eso de morder sus lenguas es como decir, me voy a dar un martillazo en un dedo para que se me quite el dolor de cabeza. Es tal vez una reacción instintiva de lo que es tratar de eliminar un dolor. Sexta copa, desde los versos 12 al 16. Dice, versos 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Hasta el 16. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Perdón, hermano, disculpe. Verso 15 dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar
que en hebreo se llama Armagedón. Esta porción de la escritura la podemos explicar dividiéndola en 4 partes. El gran río Éufrates, es secado, primero. Segundo, una trinidad diabólica convoca a los reyes de la tierra para luchar contra Dios. Tercero, dice el Señor: he aquí yo vengo como ladrón. Y en el cuarto lugar, el lugar donde se produce la batalla. Primero, el gran río Éufrates es secado. Este juicio, el de la sexta trompeta, el de la sexta copa, está relacionado con la sexta trompeta. Allí fueron desatados en aquella ocasión 4 ángeles que estaban junto al río Éufrates, ¿se acuerdan? Y mataron la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles, que por cierto son, por el hecho de estar atados, deducíamos que eran ángeles caídos. Este río es como una frontera entre Israel y sus enemigos, Asiria, Babilonia y el imperio medo-persa. El hecho que se seque abre entonces las puertas para que Israel sea atacado por el oriente. En el segundo lugar, decíamos, una trinidad diabólica convoca a los reyes de la tierra para luchar contra Dios. El dragón, la bestia y el falso profeta, sin duda, Satanás, con una gran capacidad de engaño, no tendrá problemas para convencer a las naciones, como lo expresa segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 18. Eso lo vamos a leer, segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12. Del 8 al 12. Dice: y entonces, habla Pablo, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo curioso de todo esto, que estos espíritus inmundos, a manera de ranas, aspectos grotescos podríamos decir, logran convencer a los reyes de la tierra, y su campaña de convencimiento se sujeta también con señales, como lo mencionaba la lectura recientemente, la de segunda de Tesalonicenses. Dice el Señor también, en el tercer lugar: he aquí yo vengo como ladrón. En el versículo 15. Dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En ese momento, cuando nadie lo espera, el Señor viene para la batalla final. Segunda de Pedro, también lo vamos a leer, capítulo 3, 10, dice: segunda de Pedro 3, 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La exhortación que hace el Señor es
a estar vigilantes, y utiliza la figura de un soldado en el frente. Un soldado que está de guardia no puede quitar sus ropas para dormir, es lo que está diciendo el Señor, puesto que si es atacado será vencido, además de producir un ridículo espectáculo. El lugar de la batalla también aquí es mencionado, y dice que la reunión de los ejércitos se lleva a cabo en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto significa montaña de Megiddo. Allí fue donde también Débora y Barak derrotaron las huestes de Jabín, el rey de Canaán. Eso en Jueces 5, versos 19 y 20. Ahora, ya en la séptima copa y final, estamos terminando, entre los versículos 17 y 21 les vamos a dar inmediatamente lectura. Dice la palabra del Señor así. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Al llegar la séptima copa, se produce un momento culminante indicado por varios factores. Primero, al ser derramada la copa por el aire, salió una gran voz, dice la palabra, una gran voz del templo, del cielo y del trono. Esto indica que el mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso, pone la nota final a los juicios. En segundo lugar, encontramos aquí la expresión hecho está. Esto es muy importante, es muy relevante esto. Hecho está. Y que es la misma expresada por el Señor Jesucristo en la cruz. Aquello fue la culminación de su obra salvadora. Cuando el Señor Jesucristo dice en la cruz, hecho está. Él culminó allí con su obra salvadora y emite esa frase, hecho está. Ahora la culminación de sus juicios, de acuerdo a la solemnidad, ahora Dios lo dice una vez que Él culmina y finaliza con su juicio. Él establece esa misma frase, esa misma emitida por el Señor Jesucristo antes, hecho está. Y de acuerdo a la solemnidad del momento, se producen truenos, voces, un terremoto, relámpagos, en fin. Y cuarto, cierra el capítulo Juan aquí con una expresión de Juan que no había sido utilizada anteriormente. ¿Y cuál es esa expresión que cierra este capítulo y que dice que su plaga, todas estas plagas mencionadas, fue en sobremanera grande? Lo que nos indica, nos habla acerca del gran horror que todas esas personas, toda esa gente pecadora de aquel tiempo habrán de sufrir.
un terrible capítulo, y esperemos que nos podamos ver, si el Señor lo permite, en el siguiente capítulo. Para nosotros, la misericordia de nuestro Señor, y para nuestro Dios Todopoderoso, toda la honra y toda la gloria. Nos vemos en el próximo capítulo. Que el Señor les bendiga.